Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio y durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que le serán presentados por la doctora Patricia Vázquez Posada, asesora de la Rectoría, y el doctor Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que él le entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Carlos Muñoz Uribe. El doctor Muñoz es reconocido por su trayectoria en el ámbito académico, pues se ha desempeñado, entre otros, como jefe del Departamento de Odontología Preventiva y Social de la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad de Odontología, secretario general y rector de esta misma institución. Además, fue viceministro de Educación Nacional, presidente de la Junta Directiva de Teleantioquia, presidente del Convenio Andrés Bello, presidente de la Junta Directiva de Colciencias y miembro de la Federación Odontológica Colombiana. De igual forma, ha sido representante del Ministerio de Educación en el Colegio Mayor de Antioquia, miembro de la Junta Directiva de la Compañía de Financiamiento Comercial Social, director del ICFES, presidente del Consejo Superior de la Universidad CESI de la Universidad Nacional de Colombia y fue condecorado con la Orden Remington en el 2010 por sus aportes en el fomento de la educación superior. Muy buenas noches para todos y para todas. Avanza el año y Memorias del Saber, en su compromiso de llevarle a cada uno de ustedes experiencias vívidas que ayuden a forjar el futuro, tiene el placer hoy de traer, con el debido respeto, a una verdadera cajita de música. El doctor Luis Carlos Muñoz. Patri, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Es una emoción. Hoy me siento sumamente emocionada de compartir con ustedes a nuestro gran invitado, el doctor Luis Carlos Muñoz, porque a través de esta entrevista van a sentir cómo se ha llevado la vida con ganas, con entusiasmo, y cómo se logra ser un ser humano cuando se entrega con el alma a las cosas. Además, como anécdota y fundadora de la organización, tengo que compartirles que el doctor Muñoz ha tenido muchísimo que ver con nuestra organización. Fue uno de los pioneros, digamos, fundadores de la organización Remington cuando estaba en la dirección del ICFES, y cuando luego montamos la Facultad de Medicina, quienes muchos de ustedes hoy alumnos nuestros, fue el gran apoyo y la gran semilla que consiguió el proyecto Medicina. Entonces, pues, doctor Pedro Juan y doctor Luis Carlos, a lo que vinimos. Doctor Luis Carlos, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Me siento muy feliz de estar con ustedes, alumnos de la Corporación Universitaria Remington. Yo hace muchos años estaba igual que ustedes, con una diferencia muy grande. Era muy pobre, tan pobre que tuve que trabajar toda mi vida, desde que estaba muy niño, para poder salir adelante. Mi madre fue la guía. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Él era un chofer del matadero de Bello, Antioquia, y le dio creo yo que fue un cáncer de hígado, y los médicos de esa época decían que era buena moza. Se puso muy amarillo, pero lo más grave fue que duró enfermo 1 año. Entonces se imaginan ustedes el sufrimiento de mi madre. Yo estaba muy pequeño y por lo tanto la luz fue mi madre, Hortensia, que era un nombre muy raro y ahora está muy de moda. Les digo esto para que sepan que si uno se anima, si uno busca alternativas, uno sale adelante. Uno cree que porque tengo palancas políticas, todos esos puestos que dijeron, la mayoría, el 90%, los conseguí a base de pundonor, de rectitud y de ganas.
Yo nací en Bello, Antioquia, a la orilla de una quebrada que se llamaba la quebrada El Empuje. Ahí inicié mis primeros años, hice mi primera comunión en una escuelita, porque yo iba mucho a Bello y me dijeron hágale en esta escuelita, pero me tuvieron que prestar el vestido porque no había con qué comprarlo. Pero recuerdo mucho que la velita que me dieron se había quebrado, entonces estábamos desfilando para la comunión y la velita se hacía así. Entonces ya se imaginan el dolor que me daba, que la única velita que se volaba era la mía. Y con eso les demuestro que la pobreza de las cosas materiales se llena con riqueza espiritual. Llegué donde mi hermana, que vivía en Bello, y me dijo, mijito, usted está muy regalado. Y fui a ver, y eran, no sé si ustedes conocen, las estampas de la Virgen, de la Inmaculada viejitas, y decían pan negrito. Entonces, esos fueron los regalos, y me fui por donde mis primos en Bello, y les decía, hice la primera comunión, y me decían, muy bueno para vos. Entonces no pude conseguir platica porque siempre le daban a uno 1 centavo, 2 centavos. Entonces así empecé a forjarme en mi vida. La tía vivía enseguida de la choza de Marco Fidel Suárez. En la choza de Marco Fidel Suárez, los que vayan a Bello, hay un escrito de Guillermo Valencia a Marco Fidel Suárez. Guillermo Valencia fue rival de Marco Fidel Suárez. Y ese escrito estaba muy borroso. Yo me lo aprendí. Entonces la gente decía, ¿qué dice ahí? Decía, yo se lo digo. Entonces me dan 1 centavo, 2 centavos. Se los voy a decir y ustedes me van a decir, ¿qué quiere decir? Yo todavía no sé. Decía, a Suárez se me lanzó la vida contra tocarlo un día, mi ser ante tu genio, siento un fervor profundo de epifanía. Aquí donde está el sitio de mi alma, traigo la voz de un pueblo, quisiera la de un mundo. Y entonces me decía, eso, entonces me dan 1 centavo. Reconociendo la grandeza del otro. Exactamente, yo creo que era un lambetazo, como decimos nosotros, que Guillermo Valencia le daba a Marco Fidel Suárez, que si ustedes saben, fue presidente de Colombia y hijo de una lavandera, el hombre más pobre que ha llegado a la presidencia de Colombia. Entonces ahí empezó mi vida y empecé a forjarme, a ver cómo lograba salir adelante y cómo lograba estudiar. Ya nos vinimos para Medellín, empecé a estudiar en una escuela que quedaba cerca de la estación del ferrocarril en Guayaquil. Recuerdo que un día, en 1948, nos dijeron, váyanse para la casa que estalló la guerra. Y era el 9 de abril cuando mataron a Gaitán. Algunos de ustedes no recuerdan la historia, pero fue muy dura, muy difícil. Salimos todos para la casa. En esa escuela todos mis compañeros vendían periódicos. Todos se sostenían vendiendo El Colombiano, vendiendo El Tiempo y vendiendo El Espectador. Después me fui para la escuela del barrio Cristóbal en la América. Y en esa escuela me gané la primera medalla de mi vida. Y les voy a decir cómo. Porque me gané la medalla cívica por Lambón. Porque lavaba la escuela todos los días. ¿Qué hacía en los recreos? En mi casa, como éramos tan pobres, compramos una nevera y para poder pagar la nevera yo vendía helados. Entonces toda mi primaria fue vender helados. Con esto les voy contando de que para podernos sostener y para poder salir dignamente y educarme, tenía que trabajar muy fuerte. También en los teatros de la América y de Belén vendía minicicuí. ¿No saben ustedes qué es eso? Ácido tartárico con azúcar. Lo ponían en papel de cuadernos. En papel de cuadernos, y hacíamos como un conito y lo vendíamos a 1 centavo, a 2 centavos.
con esto les quiero contar es que la vida sabe a lo que uno le eche. Yo le eché entusiasmo, ganas, y miren los resultados, todo lo que he podido hacer. Entonces yo los invito a que hagan cosas parecidas. Doctor Luis, perdón, ¿cuántos hermanos eran en ese momento y de qué vivían? Éramos 9 hermanos. Tuvimos la gran ventaja que 2 se fueron para la Compañía de Jesús. ¿Por qué llegaron a la Compañía de Jesús? Porque ellos dijeron que querían ser sacerdotes. ¿Por qué los movió a ser sacerdotes? Eso sí yo no sé. Una vocación que a usted no le llegó. A mí no me llegó, aunque mis compañeros muchas veces me dicen monseñor. Sí, claro. Entonces, ellos lograron irse para la Compañía de Jesús y ya no quedan menos 7. 2 vocales menos. 2 vocales menos. Y todo dependiendo de mi mamá. Mi mamá y mi papá, cuando estaban recién casados, eran mayordomos de fincas. Y mi hermano mayor, que ya murió y que es el dueño de Manufacturas Muñoz, MUMA. En esa empresa yo trabajé en mis vacaciones de la escuela y me ganaba $1 diario. Pasábamos por un sitio de la América muy especial donde tenía una novia, me tenía que esconder porque estaba muy sucio y me daba pena que me viera. ¿Por qué sucio? Porque me tocaba pulir madera, y al pulir madera ustedes saben que sale un polvito, entonces me temblaban los dientes, terrible, a pesar de que soy odontólogo. Entonces ya se van dando cuenta que siempre tenía que trabajar. Con mi mamá me iba para la plaza de mercado, yo sacaba mercados y me daban dinero, y a la vez mi mamá compraba las frutas que ya iban a botar a muy buen precio, y eso nos ayudaba a tener un poco de vitamina en la casa con las frutas vitamina C. Esto fue el proceso de la primaria. Después la secundaria, como mis hermanos estaban con los jesuitas, me logré conseguir una beca en San Ignacio para estudiar en el Colegio San Ignacio. Me sentía feliz, pero perdí religión y me echaron. Entonces entré, Una razón muy clara. eso, muy clara y muy rara. Claro. En todo lo demás me iba bien, pero perdí religión. Después me fui para el Salazar y Herrera de la América, y en el Salazar y Herrera estaba ya estudiando cuando un cuñado que trabaja en la gobernación de Antioquia me dijo: ¿por qué no te vas para el liceo de la Universidad de Antioquia? Y me fui para el liceo, y empezó mi carrera ascendente a nivel académico. ¿Y cómo logré sobrevivir mi bachillerato? Yo trabajaba en las vacaciones como vigilante en los almacenes Tía. En los Tía. En los Tía Tía. era un almacén de cadena. Un almacén parecido al Ley. Yo todas mis vacaciones trabajaba en el Tía, y el Tía era famoso por el café Tía. Y yo tenía una novia, y por ahí a la cuadra sentían que yo llegaba porque huelía toda la noche a café. Uno se le va pegando ese olor a café, y entonces decía: por ahí viene Luis Carlos. Así logré terminar el bachillerato. Cuando terminé el bachillerato en el liceo, me dijeron: ¿qué vas a estudiar? Y alguien me dijo: tú tienes posibilidades de ser un buen abogado. Y dije: no me choca. Y aquí les voy a contar una anécdota que sigue después. Cogí un bus de la América y me encontré con un amigo, Oscar Duque, que es odontólogo. Le dije: Oscar, ¿para dónde vas? Y me dijo: vamos a presentar a odontología. Y le dije: presentémonos. Una buena vocación. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Cuando estaba de viceministro, fuimos a una conferencia de orientación profesional, y todos durante 1 hora hablando de cómo habían tomado la decisión de ser médico, de ser odontólogo, de ser abogado. Y les dije: les voy a contar cómo tomé yo la decisión. Y se acabó la reunión. Porque les dije: tomé la decisión en un bus de la América. Odontología es de las carreras más costosas para estudiar, porque el equipo que se compra y los materiales son muy costosos. ¿Saben cómo logré? En esa época San Andrés y Providencia
era famoso para ir a traer mercancía. Entonces le dije a un amigo que me prestara plata para ir. Y fui a San Andrés y Providencia durante mi época de estudiante de odontología por ahí 20 veces. ¿Y saben cuándo lo conocí? Cuando me casé con mi esposa y me fui de luna de miel. ¿Por qué? Porque yo llegaba allá, era meterme a un almacén a comprar y traer la mercancía. Eso me daba para darle regalo a la novia, regalo a mi mamá, para mí y para que me robaran y volver. Entonces con esto les cuento que logré iniciar mi carrera de odontología yendo a San Andrés. Pero entonces, ¿qué más hacía? Dije yo, cuando ya estaba en tercero de odontología ya sabía un poquito, y un odontólogo me alquiló el consultorio, pero era prohibido trabajar. Y yo dije, pues entonces ¿cómo me sostengo? Entonces, descaradamente, a la cuadra de la Facultad de Odontología, al pie de San Vicente de Paúl, monté el consultorio. Entonces yo trabajaba, eso tocaba en la puerta y yo me moría del susto creyendo que era el decano, Alpidio Jiménez. Entonces así empecé a trabajar. Ustedes saben que Juan del Corral queda muy cerca del barrio del Cementerio Universal hacia Barranquilla. Eso era el barrio de Tolerancia de Medellín. Y por a las 8 de la noche, 9, me caían todas esas niñas y que vea, mijo, sáqueme esta, sáqueme esta. Y cada sacada eran 5 pesos, 6 pesos. Entonces yo salía feliz. Les cuento como cosa curiosa, en Juan del Corral y yo vivía en la América, cogí el bus, y el bus hasta que no se llenaba en Guayaquil no arrancaba. Entonces yo llegaba a la casa a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque me tenía que ir en bus, no me daba todavía para pagar taxi. Llegaba a la casa y mi mamá me dejaba encima del comedor la comida. Y entonces yo llegaba y encima de la comidita, pero tapadito, eso lleno de cucarachas, yo le hacía así y coma. Y le dije a mi mamá, ¿por qué no lo pone encima de la nevera, papi? Entonces es para que vean que todo un proceso de aprendizaje, enseñanza que iba cultivando. Y así logré terminar odontología. No trabajar y estudiar, ¿no se divertía? También, y les cuento con qué me divertía. No me alcanzaba la plata, y les quiero confesar, sobre todo los de la salud, en esa época en la clínica Medellín compraba sangre por 80.000 pesos, y yo vendí sangre 3 veces para poder irte para sangre mía, si me la compraban. Ahora yo no iba solo, iba por ahí 10 o 15. ¿Eran cómplices? Éramos muy... ¿Era donación? No, ¿cuál donación? No, era porque no la pagaban. Ya va viendo. Me acuerdo un día que un profesor que usaba mucho la hipnosis para médico y odontólogo, nos fuimos para esos lugares miedosos y entonces decía, bueno, todos ustedes están hipnotizados, y yo muerto de risa y cerraba los ojos. Me decía, ¿estás hipnotizado? Le dije, sí, profesor. ¿Cuál hipnotizado? Y entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Y le dije yo, profesor, ¿y las muchachas? Y me dijo, no, eso viene después de la hipnosis. Es para contarles de que el proceso fue muy complicado. Termino odontología y me especialicé en salud pública. ¿Cómo? Yo trabajaba todos los días hasta las 9 y 10 de la noche y estudiaba el magíster en salud pública. ¿Quiénes fueron mis compañeros? El doctor Luciano Vélez, que es el decano hoy de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa, y Luis Fernando Duque Ramírez, que es un investigador que fue viceministro y que fue rector de la Universidad de Antioquia. Él fue, ahora les cuento qué hizo conmigo. Entonces yo me fui a hacer año rural a Ciudad Bolívar, Antioquia, un pueblo espectacular del suroeste antioqueño, y me iba tan bien, yo me ganaba 2.000 pesos mensuales, y trabajando particularmente, que el gobierno daba permiso, yo trabajaba hasta las 12 de la noche
y me sacaban por aparte 7.500 pesos más. Eso era mucho dinero. Ahora, ¿por qué tenía tanta gente? Por algo que yo les quiero recomendar: la calidad humana, el respeto por el paciente. Siempre el paciente tiene la razón. Yo tengo una clínica odontológica que se llama MG Salud, porque se llama M Muñoz, G el apellido de mi señora, que es la que manda. Entonces la llamo MG Salud. Esa clínica la tengo hace 40 años. Por eso ustedes dicen: ¿y cómo hizo usted para trabajar y para sostenerse? Porque tenía la clínica que me ayudó mucho. Entonces me voy a hacer año rural y me llama un profesor y me dice: te vamos a nombrar profesor de la Universidad de Antioquia. Me faltaba un mes para el año rural y dije: me voy. Me estaba ganando, me vine a ganar, yo me ganaba ya 2.000 pesos, me vine a ganarme 2.500. Con el gobierno me ganaba 2.000 y particular 7.500. Mire el cambio que hice. Pero ser profesor de mi Universidad de Antioquia era lo más grande que para mí podía suceder. Es para contarles todos esos procesos y ustedes me dicen: ¿quién más le ayudó? La gana de cada uno de nosotros, y los invito a que hagan lo mismo. Ahora, tropiezos, problemas, todos los días, pero las ganas de salir adelante y de ser correcto, eso me hizo superarme. Llego de profesor, fui profesor de odontología 18 años, y aquí les digo algo que me sucedió. Yo enseñaba estadística y repetía lo que decían los libros. Yo le digo a los profesores: no hagan las bobadas que yo hice. Cometí muchos errores, y entonces, ¿qué más hacía? Me iba con los estudiantes a hacer prácticas de salud pública en odontología, y eso fue un éxito. ¿Por qué? Porque les enseñaba en el terreno cómo se trataba al paciente, cómo se conquistaba al paciente y cómo lográbamos resultados fabulosos. Estaba de profesor de la Facultad de Odontología y me nombraron director de bienestar universitario de la Universidad de Antioquia. Yo manejaba lo más valioso de la universidad, las becas, y vivo muy orgulloso de que todos los profesores de esa época salieron al exterior, y que yo decía: la calidad del profesorado, su humanismo, porque me tocó pelear con muchos que no eran humanos. Yo he creído algo que le decía a la doctora Patricia: no hay alumnos malos, hay profesores regulares. Y no es la metáfora, porque no soy profesor de ustedes. Entonces, así empecé, y después me nombraron algo que para mí fue muy extraño. Eduardo Uribe Botero fue ministro del gobierno de Carlos Lleras, y después fue rector de la Antioquia. ¿Saben de qué me nombró? Secretario general de la universidad, un puesto que es para los abogados. ¿Por qué? Entonces me tocó empezar a conocer la universidad. Después Luis Fernando Duque Ramírez, mi compañero, lo nombraron rector de la Antioquia y me nombró decano de odontología. Otro honor grande. Ahora ustedes me dicen: ¿por qué? Yo creo que por mi espíritu de superación, por mi lealtad con la academia y por mi proyección hacia el futuro, siempre con ánimo de triunfar. Me nombraron decano. Hubo un problema muy grave en la universidad, se masificó la Universidad de Antioquia, la calidad, en mi opinión, bajó. En esa época era Jaime R. Chavarría, que era gobernador y que es un gran músico. Lo llamamos y le dijimos: Luis Fernando Duque, Luciano Vélez y yo le dijimos: gobernador, esto está muy complicado, ¿qué vamos a hacer? Dijo: tranquilo, si se van ustedes me voy yo. Nosotros nos fuimos y él se quedó. Entonces es para que ustedes vayan viendo. Y después, ¿qué pasó? Me retiré, y un día me llama el doctor Julio León Trejos, que era secretario de Educación de Salud Departamental, y me dijo: Rodrigo Uribe Chavarría te manda a ofrecer la rectoría de la Antioquia. En esa época
el gobernador nombraba al rector. Yo casi me muero de la emoción, pues ser rector de mi universidad. Yo me ganaba en el sector privado 80.000 pesos mensuales. Yo era gerente de una fábrica de equipos dentales, Sandri de Colombia. O sea que la experiencia en Sandri fue fuera de la academia, pero aprendiste a conocer el mundo, porque era una empresa internacional de equipos. Y viajé por todo el mundo. Estuve en Japón, me conocí toda América Latina, eso sí, con un maletincito y con un videobeat. Pero el videobeat no es de estas bellezas que hay aquí, sino de esos viejitos. Y yo llegaba y le decía, venga, yo le muestro lo que hacemos en Medellín, Colombia. Entonces me conocí todo el mundo. Y ahí me llamaron de rector. ¿Sabe cuánto me ganaba el rector? 35 pesos mensuales. El secretario de cualquiera de las secretarías del gobierno ganaba 60, el rector 35. Quedo con la satisfacción de que cuando terminé mi rectoría, el puesto de rector era equiparable al de secretario. Entonces me nombraron rector. Terminó el periodo, no era de periodo, sino que cambiaba un gobernador, entonces no, pero me retiré. Esa experiencia en la rectoría de la Antioquia me parece importante para que veamos una evolución en la educación. ¿Cómo fue esa historia? A mí me nombraron y todo el consejo directivo estaba en contra mía. Y el sindicato era terrible, era inmanejable. El día que yo me posicioné, hubo reunión del consejo y llegó el sindicato y se apoderó de eso. Entonces yo llamé al presidente del sindicato y le dije, usted tiene reunión dentro de 2 días en tal parte, para allá voy yo, y me dijo, no se aparece. Y le dije yo, entonces usted no vuelva aquí. Y empezó una guerra terrible, porque el sindicato paralizaba la universidad cada que quería. Me cabe el honor de que sin cometer ninguna violencia, sin violar la Constitución, puse el sindicato en el lugar adecuado. Un día estábamos en la rectoría y unos encapuchados nos sacaron de la rectoría. Íbamos saliendo, yo de guapo salí de último, y un tipo se me acercó y me dijo, hijo de tantas, si no echas al decano de ingeniería te echamos a vos. El que me dice hijo de tantas y saqué la mano cuando alguien me cogió de aquí. Digo, tranquilo, doctor. Ese alguien era una persona que yo le había ayudado, que cuidaba mi casa, que estudiaba Derecho, que se encapuchó para cuidarme. Hoy es un abogado prestigioso en la ciudad de Medellín. Se llama Bismarck Pineda. Es para contarles, todas estas son historias muy lindas. Y ya después de ser rector, me tocó el nombramiento del decano de Medicina. Yo ayudé a que el doctor Antonio Yepes fuera el encargado, después el doctor Yepes fue rector, después fue gobernador de Antioquia, me nombró secretario de Salud Departamental, después lo nombraron a él gobernador de Antioquia, ministro de Educación, y él me nombró viceministro. Cuando me nombró viceministro en Bogotá, me conocieron los rectores. Y un día le dijeron a la doctora María Emma Mejía, ministra, le dijeron los rectores, queremos que el director del ICFES sea el doctor Luis Carlos Muñoz. Yo le comenté a varios amigos, y yo, no se preocupe que nunca lo nombran. Pues me nombraron director del ICFES, que en esa época todo el poder educativo de Colombia lo manejaba el ICFES. Y ahí fue donde yo pude, porque vi calidad en la Corporación Universitaria Remington, pude empezar a ayudarles a conformar esto, que para mí el futuro de Colombia está en la educación. Olvídense de todo eso que dicen de las autopistas de la montaña. La mejor autopista se llama educación. Si algún día tienen oportunidad de leer el libro de Oppenheimer sobre la educación en el mundo, los países que han sobresalido, Corea del Sur no produce nada, pero hoy es el centro innovador del mundo. Coge la materia prima, la procesa y se la vende a todo el mundo. Y es un país que es la mitad de Colombia. Y cuando
Corea del Sur se independizó, era más pobre que Colombia y hoy es un país equiparable a los países más poderosos del mundo. Doctor Luis Carlos, ¿y usted cómo mezcla el ser académico, porque es académico, lo exulta, con su empresarismo? Porque monta unos negocios que también son exitosos. Entonces, exactamente, con el orden, con la disciplina y con ganas, y respetando profundamente a la persona humana. Yo monté mi clínica odontológica hace 40 años. Me dicen, ¿todavía trabaja? Y le dije, no, yo no trabajo, yo mando. Yo mando. ¿Y por qué? ¿Cómo la monté? Yo tenía un programa radial en Confama donde le enseñaba a la gente en una hora que, si alguno de ustedes recuerda, Baltasar Botero. Ese señor ya murió y tenía en la tarde la hora, o yo no sé qué, Baltasar, pase la tarde con Baltasar, y entonces yo les explicaba a la gente los cuidados que había que tener en odontología. Entonces Confama, que patrocinaba ese proyecto, me llamó y me dijo, ¿por qué no montamos odontología? Y yo lo monté con un auxiliar de odontología y yo en el que trabajaba. Ahí empezó mi empresa. Hoy trabajan conmigo 60 odontólogos y más o menos tengo unas 80 auxiliares de odontología e higienistas dentales. Es una empresa muy grande. Estoy en Envigado, en Itagüí, en Bello, en el centro de Medellín, en la plazuela de San Ignacio. Ahora, es un negocio muy competido, muy difícil, pero gracias a ese negocio, mi estabilidad financiera y de mi familia ha podido salir adelante. Manufacturas Muñoz, que es una empresa poderosa hoy, sus dueños son los hijos de mi hermano, que ya murió, que no son sino 11. Entonces, ustedes me dicen, ¿y él cómo hizo? En una situación muy parecida a la mía, trabajando, matándose, hasta que logró montar su empresa, conocer el mundo. Él fue un gran pescador, pescó en los mejores sitios del mundo, desde el punto de vista recreativo. Entonces, para que ustedes sepan, es que tengo muchos hijos, es que no tengo, es que tengo, es que me faltan. Es ganas de hacer las cosas y ser correcto. Doctor Luis Carlos, usted habla de que no son las autopistas de las montañas las que nos van a sacar, sino la educación. La educación es un aeropuerto, ¿cierto? Pero todo el mundo habla de la educación y el país como que no arranca. Pareciera que es un tema de esos importantes a que nadie se atreve a criticar. El eslogan de la mayoría de los colegios es: aquí estamos educando los líderes del futuro. Yo me tocó a mí ponerle 40 años también, ¿cierto? Y el país no arranca. ¿Será que nos quedamos en la teoría? ¿Qué ha pasado por todos los casos? Yo creo que soy un crítico grandísimo de los políticos. ¿Por qué? Porque mire, la educación a usted no se la quita nadie. Una carretera se daña y hay que arreglarla. En cambio, la educación de ustedes no se las quita sino la muerte. Y está demostrado que si ustedes se capacitan, salen adelante. Ahora, hay frustraciones, hay angustias, hay problemas, pero piensen eso. Los países del mundo, díganme, ¿qué país del mundo no se ha superado con la educación? ¿Por qué? Ustedes con educación hacen carreteras, ustedes con educación tienen salud. ¿Ustedes creen que la salud en Cuba es muy buena? Lo que pasa es que la educada entonces tiene medicina preventiva, entonces no se enferman. Un embajador de Cuba, muy amigo mío, cuando llegó allá dijo: si me enfermo me mandan para Medellín o para Miami, no me dejen aquí. Pero nunca se enfermó porque la prevención en Cuba es espectacular. Entonces, para que vean que la salud, díganme, ¿qué no se hace con educación? Con educación se forman los mejores ciclistas, con educación los mejores jugadores de fútbol, con educación hacemos innovación, y al hacer innovación hay desarrollo, y si hay desarrollo hay industria, y si hay industria hay empleo. Y hay comida, porque nos enseñan con educación qué tenemos que cultivar y qué no debemos de cultivar. ¿Y los profesores y los maestros de ahora qué? ¿Sí están para eso?
Ese es el problema, la formación de los profesores. Cuando yo fui viceministro de Educación, la cobertura en primaria era casi el 100%. Hoy es igual. La cobertura en secundaria era el 70%. Hoy, ¿qué es? Es lo mismo. Y la cobertura en educación superior, que dicen que va para el 50%, yo me atrevo a decir, con mucho respeto, de los ministros, no llega al 25%. Entonces el futuro son ustedes, pero ojo, preparémonos a apoyar a estos gobernantes que consideren la prioridad en la educación. Ustedes van a decir, pues es que yo me he educado mucho y no me han dado un buen empleo. Hay excepciones, pero la mayoría de la gente capacitada sale adelante. Yo nunca fui lumbrera, yo era un tipo de 3,2. Nunca tuve 5. Los compañeros míos que eran lumbreras en este momento están desocupados, no tienen nada que hacer. O sea que, ojo, el justo medio. Lo que tenemos que hacer es que ustedes consideren lo que están aprendiendo lo mejor y que lo hagan con cariño y respetando el paciente. Cuando uno se educa para uno mismo o para los demás también. Yo creo que yo he dicho siempre, nadie quiere más a Luis Carlos Muñoz que Luis Carlos Muñoz. ¿Pero por qué me quiero? Porque yo quiero mucho a la gente. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces yo me tengo que querer para poder querer a mis pacientes y querer a mis alumnos y querer a mi país y proyectarme al futuro. ¿Qué le falta a la educación en Colombia? Yo creo que a la educación de Colombia le falta es que digamos que es la prioridad. Yo creí que este gobierno iba a decir la locomotora número 1 es la educación, pero yo estoy diciendo que las locomotoras se van a fundir porque le falta el aceite y el aceite llama educación. Para mí, mientras lo número 1 en Colombia no sea la educación, la situación cambia. Ahora acuérdense que el analfabetismo está aumentando, que la gente ya no quiere leer. La tecnología nos está invadiendo. Entonces le pregunta a la máquina, ¿yo qué hago? Y la máquina le contesta. Y yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no alumbre. Hay que dialogar, hay que ponerle humanismo a lo que cada uno de nosotros hace. Tenemos la fortuna de haber estado cerquita con usted en algún momento y escenario del tiempo. Hay una virtud que usted tiene que es evidente y es que es un gran conciliador. Conciliador no es acomodarse a lo que los demás opinan, ¿cierto? Sino saberlos con respeto, llevar y muchas veces hasta influir en sus decisiones. Es una situación especial. En eso yo los invito siempre a escuchar. Acuérdense, para pelear se necesitan dos. Y el que no pelea se queda callado y da un consejo. Ese es el que gana la batalla. No es el que se agarra a pelear con el otro. Pero eso sí, ser siempre capaces de decir sí o capaces de decir no. Yo voy diciendo, voy conversando, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Me parece que esto no, me parece que esto sí, hasta que llegamos a un acuerdo. ¿Y qué hacemos? En vez de empujar uno, empujamos dos. Patrick, le tengo que hacer esta pregunta al doctor Luis Carlos porque usted desde el ICFES apoyó dentro de su jurisdicción la creación de la corporación. Posteriormente nos estuvo acompañando desde las diferentes instancias y luego en el montaje de la Facultad de Derecho. ¿Cómo ve la Remington hoy? Claro. Mire, la Remington es 100% diferente a lo que era. Es un cambio radical en el ambiente productivo. Se empieza a decir la calidad del egresado de la Remington es muy buena, y eso es lo que ustedes tienen que llevar siempre en el corazón. Tengo que ser superior a mis compañeros, tengo que ser el mejor, ser correcto y echar para adelante. La institución ha dado un viraje radical. Cuando yo conocí la institución dependía en mucho en los programas técnicos. Ahora
los programas técnicos y los programas profesionales salen hacia arriba. Ustedes saben lo que les dije ahora, que la cobertura en educación superior es un desastre en Colombia. Países vecinos tienen el 50 y el 60. Mi opinión es que no llegamos sino al 25. ¿Por qué dicen que el 50? Porque están contando los egresados del SENA, por eso. Y eso es una cuenta distinta. Es una cuenta que no se puede hacer así. Doctor Luis Carlos, yo me siento muy exaltada con sus palabras. Contémosle a los estudiantes su labor en el CES. Bueno, el CES es una universidad que ustedes casi todos la conocen. Esa universidad la fundamos hace 35 años. Los fundadores principales fueron 2 médicos. Esos 2 médicos invitaron a 2 odontólogos. Esos médicos fueron el doctor Hernán Vélez, un internista famoso, y el doctor Luis Alfonso Vélez, otro internista. Y llamaron a 2 odontólogos, el doctor Alfonso Escobar y el doctor Guillermo Cárdenas. Ellos creyeron que yo podía ayudar, entonces me invitaron y ahí empezamos a reunirnos y a fundar el CES. Les cuento que si el CES ha fracasado, yo me había arruinado porque me tocó firmar los primeros pagarés. Y ustedes me dicen, ¿y cuánto se gana hoy en el CES usted? No me gano ni 5 centavos, no gano nada. Así fue la concepción de todos los fundadores, y hoy, de acuerdo a una clasificación que ustedes van a ver pronto en la prensa, es la 5ª universidad en Colombia. Por encima está los Andes, la Nacional, la de Antioquia. Somos la 4ª. ¿Por qué? Porque se ha trabajado con entusiasmo y con cariño. Esperemos que pronto la Corporación Universitaria Remington haga lo mismo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos uniendo con todas las entidades que podamos para mejorar la calidad, para hacer innovación. Y una cualidad que tiene esa institución, el 49% de sus ingresos son diferentes a matrícula. Es la única en Colombia que tiene esa relación tan interesante. ¿Cómo? Contratando servicios con el Estado, haciendo contratos con el sector productivo, haciendo asesorías internacionales. O sea que estamos fortaleciendo mucho la investigación para que la investigación sea formativa y a la vez sea lucrativa desde el punto de vista de beneficio para la calidad de la educación. El mundo de hoy tiene unas exigencias pues que son distintas a hace 10, 20, 50 años. En Medellín, particularmente en Medellín y en Antioquia, hemos sido incapaces de imponer el bilingüismo. ¿Eso será una traba para el futuro? No, yo creo que eso tenemos que imponerlo. Es que si no hacemos bilingüismo, nos aislamos del mundo. Eso lo vamos a tener que imponer. No es fácil. Ya en el CES, el estudiante que llega al 7º semestre tiene que tener una suficiencia de inglés alta. Creo que es el 70 o el 75%. Pero llegará el momento en que los hijos de ustedes, mis hijas, por ejemplo, las 3, yo tengo 3 mujeres, como dicen en mi pueblo, burro viejo no hace sino hembras. Las 3 son bilingües, hablan inglés. Tengo una que habla inglés, alemán, y la que habla inglés y alemán se casó con un paisa, viven en Panamá, trabaja en la Procter & Gamble y sus resultados son excelentes. Él trabaja en mercadeo y ella en la parte financiera. La otra trabaja en una empresa que se llama Oscors Hermeco, que es una empresa que vende ropa para niños y para jóvenes, y ella es la que viaja. Yo digo que ella viaja a la China como yo voy a Bogotá. Educar tiene muchos ingredientes que tenemos que fortalecer y afianzar
para que nuestros estudiantes no solamente sean idóneos, sino buenos humanos y buenos ciudadanos? Yo recomiendo mucho que fuera de la parte técnica, por favor, todo lo que tenga de humanismo hay que estudiarlo. La sociología, pero una sociología bien orientada, la psicología. Es que acuérdense que, yo no sé si a usted les ha pasado, pero le pasó a un obispo muy amigo mío, que llegó a un examen y le dijeron empelótese, y él se empelotó, y ahí lo dejaron, se le olvidó que estaba en pelota. Entonces él salió gritando y armó pues esa clínica casi ser barata, por falta de humanismo. ¿Por qué? Porque las enfermeras, los médicos, los tecnólogos, se les olvida que ellos tienen problemas iguales. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes están enfermos, ¿cuál es el problema más grave? La enfermedad que usted tiene, o su mamá. Entonces imagínese, el paciente que llega en las mismas condiciones. Entonces yo sí les pido que el diálogo, el respeto y el amor sean fundamentales antes que el conocimiento. Esto lo predico todos los días en el CES. Algunos me paran bolas siempre, pero los que me siguen el consejo han tenido un éxito profesional total. Es que yo soy odontólogo y como le parece que le digan a uno quítese la caja de dientes, como que uno es feo. Eso, calladito, venga a ver y miremos, que quítese la caja de dientes, en pelotes. No respetan al paciente. Y sin mirarlo le dicen qué tiene, qué le han dicho, cuáles son los exámenes. Hay que mirar al paciente, hay que dialogar con él. Ahora les advierto que no es fácil, porque las nuevas tecnologías nos han impuesto una automatización de las decisiones que eso no conviene. Se impersonaliza totalmente. Sino manejar un protocolo distinto con la relación con el paciente. Ahora, yo he hablado mucho, me gustaría que ustedes dijeran qué opinan o si me consideran que eso es mentira, todo lo que digo. Pues dentro del esquema de Memorias del Saber, pues tenemos abierta la posibilidad de preguntas después del programa, que dura 60 minutos. Pero si hay alguien que quiera hacer una pregunta en vivo y en directo, para aprovechar que están con nosotros 18.000 compañeros de la Corporación Universitaria Remington a lo largo y ancho del país, bienvenido. Ahora, si no sé la pregunta, a mí no me da pena decir no sé. Mientras toman impulso, yo sí tengo una. ¿Quién puede dar? En esta globalización, ¿cuál es el mejor médico? ¿El médico alemán, colombiano, japonés, suizo, haitiano? Con mucho orgullo digo que tenemos fama a nivel mundial, los médicos colombianos, los profesionales colombianos. Tenemos fama a nivel mundial. Yo tuve oportunidad de ir a una reunión mundial de la UNESCO sobre educación y ustedes se quedan aterrados y aterradas de los temas que nos presentaban como novedosos en la educación del mundo. Todos los estábamos haciendo en Colombia. Lo que pasa es que nosotros no valoramos lo que tenemos. El doctor Gustavo López, director de la UNESCO para América Latina, se enfermó en París y cada 8 días iba y le decía al médico, no, tomate esto, y el tipo no me mejoraba, hasta que dijo, no, yo voy a llamar a mi médico en Colombia. Lo llamó y le dijo que tenía, dijo, tomate tal medicamento, al otro día le dio. Era una enfermedad tropical que aún no la conocía. Entonces, para que vean ustedes, ahora en eso nos estamos volviendo líderes mundiales en enfermedades tropicales y en enfermedades pandémicas que hay que controlar y que hay que vigilar. Hablando como de en qué se diferencia el médico colombiano con referente a las otras partes del mundo, en una universidad chilena en este momento no dan abasto la facultad de medicina porque la mayor actividad de la facultad de medicina es que todos los estudiantes ya egresados los tienen en el país de los Estados Unidos, como 4 o 5 hospitales, porque tienen una diferencia. Y leí una entrevista
donde decía: para nosotros es muy importante traer el médico que quiere el paciente, que aplica la medicina desde el paciente y llega al paciente. Y eso en Estados Unidos se perdió, porque nadie escucha al paciente, sino que lo ponen al frente de una máquina o no se relacionan humanamente con la persona. Entonces vale la pena que estamos dejando ese mensaje muy claro, porque dentro del perfil que la Remington maneja, doctor Luis Carlos, en su facultad de medicina, en su área de ciencias de la salud, y obviamente en toda nuestra transversalidad del currículo, es antes que todo formar un profesional humanista, y en eso queremos resaltar mucho, y queremos que el mensaje, la verdad, lo entiendas desde el punto de vista de allá para acá también. Así es. Doctor Luis Carlos y Patrick, yéndonos con eso, hoy tenemos una realidad. El sistema de salud de Colombia está en crisis. El que diga que no es tiro. Y el único milagro que no pudo pagar ni Dios fue pagar sin tener de dónde. Esos buenos propósitos que uno tiene desde la academia no se enfrentan a una realidad demasiado cruda. Totalmente. El problema de salud en Colombia, los de la salud tenemos mucha culpa, porque nos hemos descuidado, y aquí viene otro mensaje. Si se pueden vincular a sectores políticos serios, vincúlense, no para que les den puesto, sino para poder incidir en las decisiones de este país. Los de la salud, el problema de salud de Colombia hoy es inmanejable, y nosotros tenemos que empezar desde la academia a dar recomendaciones. Y aquí me voy hacia el lado del derecho. Miren lo que está pasando con la justicia, unas cosas gravísimas. Y con la salud igual. El seguro social, que antes era un desastre, ahora ya no es tan desastre. ¿Y quiénes están manejando la salud? Acuérdense que a los médicos les pagan de acuerdo al número de pacientes que ven, y un paciente en un cuarto de hora sí se puede ver. Podemos saber qué tiene. Yo no sé si ustedes conocen, y aquí viene algo que yo he querido imponer y no he podido, y es la medicina alternativa. Miremos eso para qué. ¿Ustedes saben por qué se está imponiendo la medicina alternativa? Porque habla con el paciente. En estos días, un profesional médico de la Universidad de Antioquia, que trabaja mucho con la parte de dialogar con el paciente llegó con sus rodillas hinchadas. Era una dama. Esa señora empezó a mostrarle y a renegar, y a desahogarse del marido, y a desahogarse, y esa rodilla empezó a desvanecerse. Cuando terminó de desahogarse, su problema había disminuido en un 70%. ¿Tuvo quien lo escuchara? Tuvo quien lo escuchara. Entonces se van viendo cosas muy delicadas y muy importantes para pensar que el paciente es más importante que el médico en ese momento, más importante que la empresa que me está pagando. Tengo que atender muy bien al paciente. Una cosa instrumental. Los muchachos de antes se iban para un pueblo a hacer el rural, algunos se quedaban, otros se regresaban. Hoy la mayoría se regresa. ¿Por qué estamos dejándolo abandonado? Es que la situación es complicada. ¿Por qué? Porque el profesional en los pueblos lo estamos abandonando también. No le estamos dando capacitación, no lo estamos preparando para defenderse, porque él tiene su familia. Y aquí viene algo que también estamos discutiendo. ¿Para qué la virtualidad? Usemos la virtualidad. Por ejemplo, Colombia tiene 300.000 soldados en la selva, y si se enferman, ¿qué hacemos? Entonces estamos hablando mucho de que con la virtualidad y con las nuevas comunicaciones podemos empezar por teléfono, por computador, a recomendar tomar decisiones y poder acertar en ayudarle a la gente que está en regiones apartadas de Colombia. Eso sí que es importante, la multidisciplinariedad, poder contribuir desde diferentes áreas de conocimiento a un objetivo.
cobertura no es bajar calidad. O sea, una de las pretensiones de por qué el sistema de salud hoy está como está es porque se pretendió hacer mucha cobertura a cuesta de una calidad de servicio y sacrificar en poco tiempo una atención de un paciente que requiere una atención humana para poder diagnosticar una enfermedad y acompañarlo en su proceso. Usted es un hombre joven y lo que dice mi padre, a usted lo buscan para dar consejos, para pedirle consejos. Sí. ¿Cierto que sí? ¿Eso cómo se gana y cómo se potencia para solucionar cosas como esas? Por los resultados. Ustedes me invitaron es porque yo puedo mostrar resultados. Y lo hice y ustedes me dicen, pero que usted le ayudó, a mí no me... En general puedo decir que fue un esfuerzo personal. Entonces yo los invito a ustedes y estoy convencido que se van a superar y les va a ir muy bien. Lo único es con ese espíritu de respeto por la persona. Eso es fundamental. Y dar el consejo oportuno y darlo sin lambonería, sino lo mejor para ti es tal cosa. Estúdialo, analízalo y si yo estoy equivocado, te lo acepto. Es una enseñanza de vida importante. Doctor Luis Carlos, que no sea esta la última vez de compartir contigo la universidad, los alumnos, toda nuestra Colombia que en este momento nos está escuchando. De todo corazón, para nosotros es un gran orgullo poder tener este espacio, doctor, conversación y de aprendizaje con usted. Muchas gracias. Yo conozco mucho a la institución, la quiero mucho y espero que sigan triunfando, y gracias por la atención que le prestaron a esta charla cariñosa con alumnos que son el futuro de nuestra patria. Doctor Luis Carlos, doctora Patrick, mil gracias a ustedes por su asistencia y su presencia, y estamos convocando a que trabajemos unidos por Colombia. Memorias del Saber tiene la posibilidad de mostrar ejemplos vívidos de cómo una persona que tiene claro qué quiere hacer a pesar de las dificultades, lo logra, y todo dentro del marco de la ley. Muchas gracias, doctor Luis Carlos.